Hola viajeros, tenemos la llegada de Osteto, uno de los personajes que pertenece a la saga de Live Alive. Él cuenta con habilidades muy buenas de espada, las cuales lo hacen una muy buena opción en combate. Así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en él para mejorarlo, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que sus ataques de espada pueden golpear una gran variedad de debilidades. Además, cuenta con una skill llamada Héroe Natural, el cual aumenta el poder de sus atributos. Aparte de ello, cuenta con ataques consecutivos, tanto de espada como del elemento de viento. Dentro de sus habilidades, las que más resaltan son su ataque de espada llamado Golpe Celestial. Este skill realiza el ataque con una potencia de 230 al rival, el cual si este se encuentra en el estado de break, la potencia se multiplica en un 50%. He de mencionar que con este skill puedes golpear la debilidad de lanza. Su otro ataque de espada llamado Lluvia de Navajas realiza 4 ataques en AoE a todos los enemigos de la sala. También cuenta con un ataque de espada llamada Mil Cortes, el cual realiza un ataque con prioridad a todos los enemigos, el cual golpea las debilidades de viento. Además, reduce la velocidad y el ataque físico del rival en un 10%. Y por último, su ataque de viento llamada Mordedura de Viento, el cual inflige 4 ataques de este tipo de forma aleatoria, pero con la posibilidad de poder causar parálisis en el rival. Con respecto a sus pasivas, Héroe Natural implica que al atacar con su habilidad de batalla, gana un punto de este skill, con el que podrá aumentar su poder en un 5%, hasta obtener un máximo de 45. La segunda skill, llamada Golpe del Espejo, implica que al consumir 3 cargas para usar alguna habilidad, obtiene la habilidad de poder contraatacar ataques físicos y mágicos con un ataque de espada a todos los enemigos de la sala, con el cual puedes golpear también la debilidad de viento. He de mencionar que en el futuro tendrá su habilidad de linterna, llamada Esgrima, con el cual si tienes 4 puntos de Héroe Natural, le va a aumentar su HP en un 10%. Si tiene 6 o más, le va a subir su ataque físico en un 10%. Y si tiene 8 o más, aumenta su ataque de espada en un 10%, como también el límite de daño en un total de 30.000 puntos. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de realizar un ataque de espada con una potencia de 525, con el cual podrás golpear la debilidad de fuego. Aparte de ello, le genera el estado de combustión, con el cual vas a hacer daño cada turno y además le vas a quitar un escudo al rival hasta dejarlo con al menos 1. Ahora, con respecto a la X Skill, esta aún no está disponible, pero cuando se habilite, Osteto tendrá la habilidad de poder realizar 8 ataques de espada a un solo enemigo, con el cual puedes golpear la debilidad de lanza, bastón, fuego, viento y oscuridad. Ahora, para poder utilizar este skill en combate, se debe de tener como mínimo 6 puntos de héroe, de otra forma va a permanecer bloqueado. Con respecto a Osteto, su rol principal es ni más ni menos que ser un atacante, el cual se va a ir bosteando poco a poco al usar sus habilidades, con lo cual al llegar a su máximo poder, podrá romper varios escudos de forma consecutiva gracias a sus habilidades. Por lo que si me preguntan en qué tier lo pondría, yo diría que estaría en la tier A+, ya que tiene muy buenas habilidades para el combate, pero no tiene otras skills aparte de la espada y el viento, como también es algo difícil hacer uso de sus habilidades de contraataque. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Pues por un lado yo diría que eso depende, ya que si estás viendo este vídeo justo cuando ha llegado esta colaboración, lo vas a poder obtener de forma gratis, sin necesidad de usar tus gemas. Pero si lo estás viendo luego pasado el evento, en el caso lo quieras obtener, tendrás que usar tus gemas para poder hacerte con él. Por otro lado, si estás interesado en sacarles copias para mejorarlo, yo diría que mejor te ahorres tus gemas, ya que en el futuro aparecerán mejores unidades, los cuales no solamente basta con invocarlos, sino que de preferencia deberíamos de mejorarlos y hacerlos a 4, ya que tienen mucho poder
y además cuentan con accesorios muy buenos. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Osteto. ¿Creen que vale la pena gastar las gemas en él para mejorarlo? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.